y Jacinta Molina. ¿Cómo estás, Jacinta? Buenos días. Muy bien, Seba, ¿cómo estás tú? Vamos a hablar de comida al tiro, como si no hubiésemos parado por el desayuno durante esta mañana. Son lo que tú mencionabas, las llamadas enfermedades entéricas que se producen por la ingesta de alimentos o también de agua contaminada y que pueden hacer que terminemos de mala forma este verano, porque si contraemos una diarrea, por ejemplo, cólera o también una hepatitis A, sin duda lo vamos a pasar mal, y es por eso que los especialistas están haciendo una serie de recomendaciones sobre la manipulación que deben tener los alimentos o también qué tipo de productos ingerir, especialmente en esta época que es donde aumentan este tipo de enfermedades. Yo estoy con el doctor Cristian Buscovich, que él es director de la unidad de calidad de vida de la Mutual de Seguridad, para que nos cuente un poco más de este tipo de enfermedades y cuáles son los productos, los alimentos a los que tenemos que prestar más atención. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, efectivamente es importante considerar esta situación en la época de verano, particularmente, si bien en invierno también se producen, porque se dan condiciones que permiten y facilitan la posibilidad de adquirir alguna de estas enfermedades entéricas, que hay que decirlo, significan aquellas enfermedades que se originan al ingerir algún agente, virus, bacteria o parásito que va a producir un proceso inflamatorio gastrointestinal y del colon. Y en algunos casos en particular, como la hepatitis, va a comprometer el hígado, ¿no? Estas enfermedades son básicamente aquellas que se producen al ingerir este agente, como digo, por vía oral, ya sea a través de alimentos que han sido contaminados, aguas que están contaminadas o eventualmente, y ojo con los niños, objetos que pueden estar en el suelo y como los niños no tienen una actitud preventiva, llevárselo a la boca y tener el mismo tipo de contaminación, ¿no? Eso es lo que va a llevar a que las personas experimenten estos cuadros que pueden ir de leves a graves. Como comentábamos fuera de cámara, es importante tener en cuenta esta trilogía, digamos. Hay una persona, hay un agente y hay un ambiente. Cuando esas cosas, una persona debilitada, con un agente muy potente o en mucha cantidad, en un ambiente poco propicio para la salud, va a generar con mayor posibilidad la enfermedad. ¿Qué tan grave puede convertirse un cuadro por este tipo de enfermedad? ¿Puede ser mortal, por ejemplo? Efectivamente, el año pasado, de acuerdo al informe del Ministerio de Salud, al menos 2 personas habrían muerto por una enfermedad entérica. Hay que decir también que en particular la hepatitis, si bien un porcentaje muy alto se sana, puede haber pacientes de alto riesgo. Pero aquí lo importante es que efectivamente el nivel de gravedad que alcance la enfermedad va a depender del agente, por un lado, la carga de agente, cuánto contaminante, y también de la condición del paciente. Es decir, un paciente anciano, enfermo, con bajas de inmunidad, o un niño debilitado, o una persona que está en una situación de baja de sus capacidades defensivas, puede evolucionar a un cuadro de mayor gravedad, ¿no? Todas las personas en un inicio van a sentir similitud de síntomas, pero eso se van a ir agravando en el caso de que eso suceda y también adquiriendo un carácter más específico dependiendo del agente. No es lo mismo un virus que una salmonela o una hepatitis o un parásito. Doctor, ¿y cuáles son los tipos de alimentos más riesgosos o más propensos a ser contaminados? Mucho de lo que usted mencionaba pasa también por cómo uno manipula los alimentos. Me imagino que también tiene que ver, por ejemplo, en la preparación, la cocción, ¿no? Claro, desde luego. Ahí hay 2 aspectos que tú consultas muy importantes. Uno es el tipo de alimento. Se ha establecido también por los estudios realizados por el Ministerio que el mayor porcentaje de estos casos surgen a partir del consumo de alimentos preparados. En la casa, en los restaurantes, en la calle, ¿no es cierto?, que tiende la gente a consumir mucho. Por eso en esta época es de cuidado, por el calor y porque uno liberaliza sus hábitos, va a la playa, va a lugares nuevos, consume en picnic, ¿no es cierto?, sin las precauciones adecuadas. Después tienen los mariscos. Los mariscos son los causantes alrededor del 30% de estos problemas y la recomendación específica en ese caso es no comerlos crudos, ¿no? Los mariscos pueden estar contaminados debido al ambiente en que pueden estar, donde se evacúan aguas grises, etcétera, ¿no? Y por otro lado también, como ya señalamos, objetos o cosas que tengan esta contaminación. Lo segundo que tú consultabas es efectivamente el tema de la manipulación. Como Mutual de Seguridad, nuestro gran lema es la prevención, ¿no es cierto? Y esto es importante decirlo, todas estas cosas que pueden llegar a ciertos niveles de gravedad pueden ser prevenidas con una actitud consciente de cuidado, de manipulación adecuada, ¿no? ¿Qué significa eso? Lavado de manos. Las personas que manipulan alimentos en la casa o en restaurantes deben lavarse las manos cada vez que van al baño. Entendamos que este es un proceso de boca a ano, digamos, en el sentido de transmitir gérmenes
o pasarlos a otros objetos o intercambiar agentes entre un producto y otro, cosa que es importante. Entonces, lavado de manos, ojalá con cepillo para los que manipulen la... Segundo, lavar bien los espacios donde se cocina. Un producto muy útil y muy fácil de conseguir, que además sirve para lavar las verduras y frutas, es hacer una mezcla de una cucharada de cloro, una cucharada grande de cloro, sopera, con 3 litros de agua. Esa solución te permite eficientemente descontaminar las verduras y las frutas, ¿no es cierto? Después la enjuagas, pero es muy bueno. El cloro es un excelente descontaminante para las superficies donde tú manipulas la alimentación. Segundo, no mezclar las cosas que tú cocinas con las cosas frescas o las que vas a usar sin cocer, como por ejemplo las verduras. Si tú trabajas la carne o el pollo, que son donde más frecuentemente está la salmonela, tú debes limpiar después la superficie y no ocuparlas en otra cosa. Y los utensilios también, ¿no? Efectivamente, a veces uno corta los pollos, lo deja, lo guarda, después vea y corta la lechuga. No, eso hay que evitarlo, hay que ser bien ordenado, digamos. En esta época, sobre todo, guardar los alimentos en el refrigerador. No usar alimentos que queden fuera y que haya pasado muchas horas bajo expuesto al calor. Restos de mamadera, por ejemplo. Esas cosas debes evitar, debes tener un constante y habitual, digamos, sistema de hacer estos pasos para evitar la contaminación o que se echen a perder los productos. Esas son las cosas fundamentales, junto con, en esta época, sobre todo que la gente viaja, usar agua potable conocida de su origen, o si no, hervirla al menos 5 minutos. ¿Te fijas? Esos son como medidas bien fundamentales. Doctor, muchas gracias por esas recomendaciones importantes para poder disfrutar de lo que queda de estas vacaciones, digamos, sin tener que lamentar enfermedades que pueden arruinar ya cuando retomemos nuestra rutina habitual en el mes de marzo, y sobre todo también poder disfrutar de la comida sin tener que lamentarnos después, de una manera higiénica y también sana. Por cierto, pues Jacinta, buenas recomendaciones también en otro tema importante para estas fechas. Gracias por ese despacho, nos vemos pronto. Exacto. Nos vemos, buenos días.